Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a echar un vistazo al panorama económico y financiero más reciente, basándonos en los análisis que comparte Invex. Vamos a ver qué se espera para Estados Unidos y México. Exacto. Vamos a revisar las proyecciones de crecimiento, la inflación, también qué se espera para tasas de interés, tipo de cambio y, bueno, cómo andan las bolsas. Queremos dar una visión clara del entorno, siempre con la información que tenemos. Perfecto. Pues arranquemos con Estados Unidos. Vimos datos laborales hace poco que mostraron, digamos que perdieron un poco de fuerza, ¿no? Incluso con ajustes a la baja en empleos pasados. Así es. Pero según el análisis, la tasa de desocupación todavía no sugiera una contracción económica ya mismo. No, exacto. A pesar de esas señales, la perspectiva general que maneja Invex para Estados Unidos pues sigue siendo de crecimiento. Tienen una proyección para el PIB, el Producto Interno Bruto, de 1.8% para 2025 y 1.5% para 2026. 1.8 y 1.5. No es espectacular, pero es crecimiento al fin. Es crecimiento sostenido, sí. ¿Y qué estaría, digamos, impulsando ese crecimiento? Porque se habla mucho de políticas comerciales, fiscales. Buena pregunta. Mira, el análisis señala varios motores. Por un lado, se espera que repunte la inversión privada. Esto podría venir apoyado por beneficios fiscales o facilidades del gobierno de Donald Trump. Incluso se habla de un plan fiscal más agresivo desde 2026 que podría, intensificar esto. Entiendo, estímulos fiscales. Correcto. Y a eso súmale un esperado aumento del gasto público y también el efecto de la relocalización, ¿no? El famoso nearshoring o reshoring hacia Estados Unidos para evitar aranceles. Ahora, hay que decirlo, la incertidumbre sobre las decisiones finales del presidente, sobre todo en lo comercial, pues sí es un freno. Modera un poco el optimismo sobre qué tan grande será ese crecimiento. Tiene lógica. Y en ese escenario, ¿cómo ven la inflación allá en Estados Unidos? ¿Qué prevé el análisis? Mira, para la inflación, el documento que revisamos prevé un cierre para 2025 en 3.0%. Esto tanto para la general como para la subyacente. La subyacente, la que quita alimentos y energía, ¿cierto? Esa misma, que a veces da una mejor señal de la tendencia. Un 3.0% para ambas en 2025. ¿Y para 2026? Para 2026, la expectativa es que siga bajando, quizá a 2.4% la general y 2.5% la subyacente. Pero aquí entra el tema de los aranceles que comentábamos. Se estima que una tasa efectiva de aranceles, si se aplicaran de forma amplia, podría estar entre 16% y 18%. Y eso, pues, inevitablemente metería presiones temporales en los precios. Podría complicar esa bajada de la inflación, al menos por un tiempo. Claro, es un factor a vigilar. Bueno, ahora crucemos la frontera. ¿Cómo se ve México comparado con esto? La perspectiva aquí parece, algo más débil, ¿no? Definitivamente. Aunque, ojo, vimos ajustes al alza en proyecciones de crecimiento para 2025 de otros lados. Por ejemplo, Banxico, el Banco de México, subió su estimado de 0.1% a 0.6%. Ah, sí, lo subió bastante. Y el consenso del mercado también mejoró un poco. Pero la visión que presenta Invex es más cauta. Mantienen su estimado de crecimiento del PIB mexicano en 0.3% para 2025. 0.3. Y 1.0% para 2026. Bastante modesto, sí. Muy modesto. ¿Y cuáles son los principales focos de incertidumbre para México según este análisis? Vienen de dos lados. El externo sigue pesando mucho. Las decisiones de Trump sobre aranceles específicos a México, eso es clave. Y también las negociaciones o posibles concesiones en la revisión del TEMEC. Eso puede afectar mucho el clima de inversión. ¿Y por el lado interno? En lo interno, los riesgos para la inflación local siguen sesgados al alza. Un ejemplo que citan son los aranceles que México puso a importaciones chinas, que subieron del 19% al 33% en julio. Esas cosas suman presiones. Sí, claro. Oye, pero recuerdo que hubo una sorpresa a la baja hace poco, con la inflación subyacente aquí, ¿verdad? Bajó un poquito más de lo esperado. Exacto, fue un respiro temporal interesante. De hecho, por ese dato, Invex ajustó su previsión para el cierre de 2025.
Ahora esperan una inflación general de 3.9% y una subyacente de 4.1%. 3.9 y 4.1. Siguen altas, pero es un ajuste. Siguen siendo niveles elevados, sí, pero menores a lo que esperaban antes. Y con esos niveles seguimos fuera del objetivo de Banxico. Correcto. La previsión es que la inflación siga en la parte alta o incluso arriba del intervalo objetivo de Banxico, que es 3% más menos un punto, o sea, entre 2% y 4%. Y no solo para 2025, sino que esperan que esto siga en 2026 y probablemente hasta 2027. Y esta persistencia es clave porque limita mucho la capacidad de Banxico para bajar su tasa de interés fuerte y rápido. Justo. Eso nos lleva al tema de las tasas de interés. Mencionabas las limitaciones para Banxico. Pero ¿qué pasa con la Reserva Federal en Estados Unidos? Hubo como un cambio de tono de Jerome Powell, ¿no? Así es, ese fue un movimiento importante. El presidente de la Fed, Jerome Powell, abrió la puerta más claramente a posibles recortes en su tasa de referencia. La tasa clave que mueve todo. Exacto. Y este cambio de postura responde en buena medida a esas señales de desaceleración que comentábamos al principio, como los datos de empleo un poco más flojos. Entonces pareciera que a pesar del riesgo de inflación por aranceles, la Fed se inclina más a cuidar el crecimiento. Esa es la lectura. Esa parece ser la señal que manda el mercado y que recoge el análisis. Sí, se ve más preocupación por evitar una frenada brusca. De hecho, ahora mismo el mercado ya descuenta casi seguro un primer recorte de 25 puntos base. Un cuartito de punto. Un cuarto de punto porcentual, sí, tan pronto como este mismo mes. Y no descartan que puedan venir hasta 2 recortes más antes de que acabe 2025. Vaya, eso sí es relevante. Y que la Fed se ponga más flexible, ¿cómo ayuda a México? Decías que es un beneficio. Claro, porque le da más aire a Banxico. Si la Fed baja tasas, la presión sobre el peso mexicano tiende a bajar. Y eso, junto con la inflación local que, aunque alta, tuvo esa pequeña moderación, pues le abre espacio a Banxico para pensar también en sus propios recortes. ¿Y qué se espera para la tasa de Banxico entonces? La estimación, según Invex, es que Banxico podría hacer un par de reducciones en su tasa en los próximos meses. Ahora, qué tan profundas y rápidas sean esas bajas aquí va a depender mucho de qué tan agresiva sea la Fed allá. Están muy conectadas. Entiendo. ¿Y esta expectativa de tasas más bajas ya se ve reflejada en los mercados financieros? Sí, totalmente. Hemos visto bajas importantes en los rendimientos de los bonos, en toda la curva de rendimientos. Cuando la curva baja así, es que el mercado espera dinero más barato a futuro. Y al mismo tiempo el dólar ha perdido algo de fuerza contra casi todas las monedas, incluido el peso mexicano. Pierde un poco su atractivo como refugio ahora mismo. Con todo esto sobre la mesa, tasas bajando en ambos lados, el dólar así, ¿qué esperan para el tipo de cambio peso-dólar? ¿Mucha volatilidad o...? En este contexto, el análisis de Invex sugiere que el tipo de cambio debería mantenerse relativamente estable. Esperan que se consoliden los niveles recientes, moviéndose en un rango que estiman entre 18 pesos con 50 centavos y 18 pesos con 95 centavos por dólar. 18.50 a 18.95 pesos por dólar. Ok. Claro, siempre sujeto a sorpresas, pero esa es la perspectiva central. Muy bien. Pasemos al último bloque. Las bolsas. Los mercados de acciones en general han estado fuertes, ¿no? Sí, la verdad es que han tenido un desempeño bastante sólido, sobre todo en Estados Unidos, impulsados por 2 cosas principalmente: buenos resultados de las empresas, que han superado expectativas, y que el crecimiento de los negocios ha aguantado bien a pesar de las dudas. ¿Tienes algún dato de esos resultados en Estados Unidos? Sí, por ejemplo, el S&P 500, el índice de las 500 grandes allá, reportó un aumento promedio en utilidades del 13% en el segundo trimestre. Y lo interesante es que superó lo que esperaba el mercado en casi un 8%. Son números fuertes. Un 13%. Nada mal. Con eso, ¿qué proyectan para las ganancias de las empresas de allá para adelante? El análisis proyecta que para el S&P 500 el crecimiento de utilidades podría andar cerca del 11% para todo 2025. Esto a pesar de la incertidumbre por la posible guerra comercial de Trump. Parece que hay confianza en que las grandes empresas pueden ajustarse a nuevas reglas y a una desaceleración moderada. Y eso como que sostiene los niveles actuales de los índices. Suena bien. Pero siempre hay peros. ¿Cuál es la principal señal de alerta para las bolsas en Estados Unidos? El foco principal de atención son las valuaciones. Se consideran elevadas,
Mencionan un múltiplo precio-utilidad, el famoso PU, cercano a 27 veces. 27 veces. Eso es alto, ¿no? Históricamente. Es exigente, sí. Significa que los inversionistas están pagando $27 por cada dólar de ganancia anual de las empresas. ¿Y hay algo que justifique pagar tanto? Bueno, el argumento es que la baja en las tasas de interés de los bonos podría en parte justificar pagar más por las acciones, que tienen más potencial de rendimiento, aunque también más riesgo. Pero sigue siendo un nivel que, pues, invita a la cautela. Además está el factor estacional. Septiembre históricamente no es el mejor mes para las bolsas. Así que no sería raro ver una pausa, una consolidación, con menos ganas de tomar riesgo. Entendido. ¿Y cómo se ve la bolsa aquí en México? El IPC, nuestro principal índice, también ha tenido un buen año en general. Sí, el IPC lleva un avance como del 19% en el año, que es bastante bueno. Se ha acercado a máximos históricos, pero le está costando trabajo quedarse arriba de las 58,000 unidades de forma sostenida. La sensación que da el análisis es que muchos de los impulsos positivos ya podrían estar en los precios actuales. ¿Impulsos como cuáles? Pues, sobre todo, la expectativa de que Banxico baje tasas, que ya comentamos, y la idea de que el entorno comercial quizá no sea tan malo como se temía. Parece que el mercado ya descontó eso en buena medida. ¿Entonces todavía ven oportunidades en la bolsa mexicana según INVEX? ¿O hay que ser más selectivos? La conclusión apunta a eso, a la selectividad. El análisis sugiere que sí, que todavía hay algunas empresas, algunas emisoras, que tienen valor relativo. O sea que podrían estar baratas comparadas con otras o con su potencial. Pero al mismo tiempo advierten que otras acciones han subido muy rápido, a veces sin que sus números, sus fundamentales, lo respalden tanto. Esas podrían tener riesgo de una corrección si cambia el ánimo del mercado. O sea, analizar caso por caso. Exacto. La recomendación implícita es esa. Muy claro. Bueno, pues creo que cubrimos los puntos clave de estas perspectivas. Resumiendo rápido. Vemos un crecimiento moderado, pero ahí, en Estados Unidos, con la inflación como tema por los aranceles. Para México, un panorama más débil, inflación persistente. Exacto. Y en lo financiero, la posibilidad más real de tasas más bajas en Estados Unidos y con más cuidado en México. Eso ya movió a los mercados de bonos y al tipo de cambio. Y finalmente, bolsas que siguen sólidas por las utilidades, pero con valuaciones altas en Estados Unidos, que piden cautela, y un mercado mexicano donde hay que escoger bien. Todo esto, recordemos, basado en el análisis de INVEX. Esperamos que esta revisión detallada les sirva para entender mejor el entorno complejo en el que estamos. Así es. Y para quienes quieran seguirle la pista a estos temas, pues les recomendamos seguir el perfil de INVEX en LinkedIn. Ahí encuentran análisis continuos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @INVEX. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.